todos, bienvenidos a Roca Madrid Gallery. Hoy cerramos un ciclo de sesiones que se llama Spotlight, múltiples perspectivas de comunicación arquitectónica, que han sido organizados por nosotros, por Roca Madrid Gallery, en colaboración con Verónica Menéndez, que es arquitecta y comisaria, como digo, de este ciclo. La primera sesión hablamos de aquellos actores que se dedican a documentar y a narrar los proyectos de los profesionales. La segunda hablamos de los medios de comunicación, tanto especializados como generalistas. Y hablamos de eventos a gran escala de arquitectura y diseño. Y para hablar de todo esto, pues tenemos unos invitados excepcionales. Muchas gracias a los tres por estar aquí a acompañarnos. Contamos con Iñaki Carnicero, que es director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y además porque Iñaki es director de viaje, o sea que le agradecemos infinitamente que estés aquí acompañándonos. Contamos también con Marta Roll, que es decana del BS School of Architecture and Design y fue directora ejecutiva de los premios Pritzker de Arquitectura hasta 2021. Y Paloma Gómez, que es directora y fundadora de Open House Madrid, directora del máster de diseño interior en IAD ¿sí? Y cofundadora de Ecotec House. Muchas gracias, Paloma, también. Y nada, sin más, pues te doy la palabra a Verónica para que pues, presente la sesión y también pueda empezar a decir con los ponentes. Muchas gracias. Y... Sí, con mascarilla, si no me decís. Bueno, pues gracias Elisa por las presentaciones y como ya estaba explicando en la introducción, efectivamente este es un ciclo en el cual hemos intentado abordar la idea de exposición, de destacar, de visibilizar, en definitiva de hacer que la arquitectura y el diseño, aparte de por sí misma, que tiene presencia, sea visible quizás incluso a veces de manera estratégica frente a la sociedad y a todos los demás, incluidos los compañeros de profesión. En este ciclo hay una particularidad que es totalmente intencional, que es subir al escenario no a los arquitectos autores de las obras, sino a los colaboradores necesarios, además y parecidos, muchos arquitectos somos todos en los plenos, pero estamos aquí o están aquí porque están en algún entorno como colaboradores cómplices también en esta labor o en este objetivo que hemos explicado. En este caso, bueno, estos aliados lo que hacen con sus iniciativas es facilitar y permitir a diseñadores también y arquitectos consolidar sus ideas, sus propuestas de valor, su visión, sus objetivos, sus ideales también en algunos casos y sus compromisos frente a los compañeros de profesión y a la sociedad. En este tercer encuentro, y hemos ido de manera progresiva en escalas, hemos empezado por narrar y contar la arquitectura, hemos continuado por hablar con la idea de los medios, saber cómo se transmiten medios de comunicación, y en el tercer caso estamos con la gran escala, iniciativas que tienen un importe significativo, que ocurren en un tamaño considerable, porque las convocatorias lo son, porque la afluencia de público es muchísimo mayor. Pero el subtexto que tiene esta sesión también tiene que ver con para qué, y lo que hemos intentado concretar, y ahí discutiremos, es que buscamos celebrar y acercar la arquitectura y el buen diseño. A ver si estamos todos de acuerdo en esto. Los tres invitados que tenemos los ha presentado Elisa contextualizando sobre todo el entorno en el que vienen, y a mí me gustaría en cada uno de ellos destacar por qué esa iniciativa y por lo tanto ellos han sido elegidos de manera representativa para estar hoy en esa sesión. En el caso de Iñaki, que bueno, os agradecemos a todos que hayáis venido, uno por uno, con todas las obligaciones, nos acompaña por la gran labor de difusión y promoción de la arquitectura en todo el mundo, que lidera ahora desde un organismo público de gran importancia, pero también porque ha estado en ese siguiente escalón, haciendo la misma labor recolectando, corrigiendo o compilando o uniendo la obra de otros profesionales y compañeros y buscando un sentido que les cohesione y mostrárselo a estos públicos de los que hablamos, con lo cual eso es también muy importante, no solo dirigirlo, sino haberlo hecho, ¿no? Y más aún se ha recibido un premio, como creo que todos conocéis, que es el León de Oro de la Bienal de Venecia, que eso quiere decir algo también, evidentemente se va a poner. En el caso de Marta Zon, la invitación está fundamentada en su amplia experiencia en el premio Pritzker, no nos importa que hoy ya no lo tenga porque su experiencia supera la de cualquier otro. Así que es súper importante que esté hoy aquí porque además no solo es uno de los premios más importantes, aunque no necesariamente el más longevo, ¿no? Pero es muy importante su visión para que podamos profundizar en entender cómo se gestiona
hasta cierto punto, no nada de detalles numéricos, cómo se seleccionan, qué reflexiones hay detrás de esto o puede haber o deberían existir. Y en el caso de Paloma, que pues, también lleva a cabo una iniciativa brutal en Madrid, que todos conocemos y que nos gusta mucho, que es Open House Madrid, y está al frente de esta gran iniciativa que además comentábamos ahora en Petit Comité, que es la que quizás tiene una cercanía a la gente mucho más directa, porque está, vamos a decir, a pie de calle, de alguna manera, y que ha abierto pues, esas puertas literalmente de muchos sitios que normalmente pues, están en su entorno propio de trabajo. Por eso están aquí estas tres personas y para empezar la mesa redonda, la primera pregunta que me gustaría hacer, entendido también que son contextos distintos, es ¿cuál es el objetivo de las iniciativas que lideráis o habéis estado en ella? ¿Cuál es el propósito o cómo lo podéis concretar en cada una de ellas? Como queráis. Y iréis como alternando. Bueno, los objetivos siempre son muchos. En el caso, por ejemplo, por empezar a hablar de las bienales de arquitectura, que son competencia de la Dirección General de Arquitectura, tanto la Bienal española como la de Venecia como la iberoamericana. Por un lado, es recoger los trabajos profesionales de investigación que se han realizado en los últimos años, más relevantes, y difundirlos de alguna manera hacia la sociedad. Esto es algo que se lleva repitiendo muchos años en actos donde fundamentalmente se busca dar valor a estas obras, ¿no? Sin embargo, en estas últimas convocatorias hemos querido dar un paso más y lanzar una pregunta, lanzar una temática que permitiera a los futuros comisarios elegir un tema que sirviera para acercar esos valores de la arquitectura a la sociedad. En el caso, por ejemplo, de la Bienal Española, lanzamos un concurso de ideas que tenían que responder a una temática que titulamos Estrategias de conciliación. Queríamos presentar la arquitectura no como un problema, sino como una solución. Durante muchos años quizá nos hemos centrado en celebrar la arquitectura desde una perspectiva más objetual, de una belleza autónoma, y estamos convencidos que hay que dar un paso más y acercar a la sociedad y presentar a los profesionales como, como medios para solucionar problemas. En esta primera convocatoria, que denominamos estrategias de conciliación y donde queremos destacar ese papel mediador de la arquitectura como instrumento para resolver problemas, pero también para impulsar muchas políticas de igualdad, de género, cohesión social. La propuesta ganadora resultó ser liderada por Ana y Eugeni Bach y Óscar Ares, que titularon La España llena y la España vacía, donde proponían una temática bien interesante, que era estudiar cómo la arquitectura se enfrenta a esa realidad territorial que tiene España, donde existen ciudades muy densas, muy pobladas y dinámicas, pero también hay otras con peligro de despoblación. Y por tanto estudiar casos, definieron una estructura simétrica donde la Bienal se expuso primero en el pabellón de Mies en Barcelona, pero también en el patio herreriano de Valladolid. Se hicieron eventos en distintas ciudades de España que sirvieron para encontrar un balance, ¿no?, entre estas dos realidades territoriales. Bueno, en definitiva fue un éxito porque ha conseguido despertar la atención del gran público y no solo de los arquitectos, y es un poco el fin que estamos intentando impulsar desde la Dirección General. Con la Bienal Iberoamericana hemos tenido hace poco la elección de los comisarios, que también con una propuesta que titularon Al margen, donde quieren estudiar cómo desde la periferia de la arquitectura se están produciendo soluciones bien interesantes y que muchas veces se alejan de las tipologías o de las respuestas más inmediatas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y en la de Venecia, en el caso de Venecia, también por un concurso de comisarios, también se seleccionó un grupo de jóvenes arquitectos canarios que con ese lema de Uncertainty ponían de relieve esa incertidumbre que existe en la actualidad respecto a la profesión y respecto a su desarrollo e implicación en la sociedad.
ya se ve que forma parte de otras preguntas que profundizaremos en ello. ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Cómo veis cuál es ese objetivo, esa misión que buscáis? Bien, yo os cuento el objetivo de Open House Madrid. Open House Madrid al final no deja de ser una pieza más de un engranaje que es Open House Worldwide. Es un movimiento internacional que se desarrolla en todo el mundo y que, bueno, pues lo hemos desarrollado en Madrid. Y cada una de las ciudades en las que se desarrolla tiene, digamos que cada uno le añade los elementos o los aderezos que quiere añadirle a lo que es un festival, el que consiste en abrir las puertas de los edificios para que la gente los visite. ¿Cuál es el objetivo o cuál es nuestro público objetivo? La sociedad, la gente. Yo desde el principio, y venía de otros estamentos institucionales de la profesión, me di cuenta de que el que no publica no existe y que sin embargo la ciudad está ahí y que hay que acercar muchísima buena arquitectura que no se publica y que sin embargo hace ciudad. Entonces esa arquitectura que está haciendo ciudad y que la gente pasa por delante 27 veces y nunca ha entrado, cuando la empieza a reconocer, el máximo objetivo para mí es que no solo la reconozca, sino que la comprenda y la demande, que distinga entre buena arquitectura y mala arquitectura y sea capaz de llegar a pedir una mejor ciudad, unos mejores espacios públicos, unos mejores edificios. O sea, cuando hacen un polideportivo malo, sepas que es malo. Entonces, pues vaya si le digas al de la Junta, oye, perdona, es que yo he visitado uno que estaba en Villaverde, que es la bomba, y no sé por qué aquí nos habéis hecho esta castaña. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando la gente tiene conocimiento, cuando la gente realmente está informada, demanda cosas mejores. Y al final, ese es el objetivo, que entre todos debemos a conocer la arquitectura, debemos a conocer las ciudades, y creemos un público crítico que valore todo esto. Tenemos otra pata, que es abrir los estudios de arquitectura. Nosotros abrimos estudios de arquitectura un poco por lo mismo, pero esto es un tema personal mío. A mí me gusta que la gente conozca cómo trabajan los arquitectos, porque solamente conocen Norman Foster y que van en avioneta y que hacen así y dicen, no. O sea, nosotros hay miles de estudios de 3 personas, 10 personas, 20 personas, que es gente que hace los proyectos en los que estáis viviendo y que paga sus facturas y lleva los mismos colegios. O sea, es una profesión y como profesión se merece un respeto, porque realmente la gente le dedica muchas horas, por encima somos vocacionales. Entonces, como somos vocacionales todos, le dedicamos muchísimo tiempo a todo lo que hacemos con muchísimo cariño. Bueno, pues eso es lo que hay que transmitir a la gente. Este es un estudio de arquitectura, esto es lo normal en un estudio de arquitectura, y desde aquí, me acuerdo, por ejemplo, que Rebeca una vez de Luis Vidal, pues enseña todos los proyectos que está haciendo en ciudades de todo el mundo, pues está cambiando las ciudades. Pues las ciudades se cambian desde la política y desde los estudios de arquitectura. Y bueno, pues eso es lo que hay que dar a conocer. Sí, a mí me parece muy interesante de que estamos en 3 ámbitos distintos: el ámbito público, bueno, arquitecto, ámbito público, un gran consentimiento aquí en Madrid, pero esa red, y yo vengo desde el mundo de los museos, primero en España, en las arquerías, luego en Chicago y finalmente un premio, como has dicho, Verónica, el Premio Internacional de más renombre. Y es interesante porque esos objetivos que tenemos, yo creo que muchos están compartidos y yo comento a Pritzker un poco, pero también lo que me parece muy interesante es que estamos diciendo eso, el objetivo, y parece que no lo hemos alcanzado. Y eso, por un lado, está bien porque tenemos mucho trabajo que hacer, pero quizás no estamos por los caminos más acertados. Y eso yo creo que es lo que me interesó mucho cuando nos has invitado hoy. Entonces, el premio Pritzker sí comparte esa parte del debate entre el público, porque cuando los señores Pritzker lo fundó en el año 79, se dieron cuenta que los grandes premios como el Nobel trataba de literatura, ciencia, paz, etc. Y no había ese gran premio independiente internacional en la arquitectura. Espero que no sea mi micrófono que está dando problemas. Debe ser algo muy okay.
Y entonces querían que participara más gente en el debate. Una segunda meta era un premio para los arquitectos, también un poco para esa idea para conocer, de permitir a los arquitectos no solo comparar, pero saber lo que está pasando en el mundo, y también el punto de vista de inspirar a la gente joven con buenos ejemplos. Entonces, ya volviendo a si lo han conseguido o no, yo creo que han conseguido ciertas cosas. Todo el mundo espera, incluso en los periódicos generales, la prensa de diario, están pensando quién va a ganar este año. Hay incluso apuestas en Inglaterra, en Las Vegas, como qué va a ser el sexo de los hijos de los príncipes. Es lo mismo. Entonces sí ha calado en el público hasta cierto punto. La parte que no ha conseguido, yo creo que es lo que seguimos luchando, es tener un discurso más allá que fulanito de Japón ha ganado, menganito de Irlanda ha ganado. Se ha quedado mucho en los titulares y sin profundizar en un discurso más amplio. Luego la otra parte de inspirar a gente joven, de ilustrar buenos ejemplos, creo que se puede ver una evolución en el premio. Lo que has dicho tú, Iñaki, en un principio muchas veces se centraba en el objeto, en un icono. Creo que si miramos los últimos años al premio Pritzker, los premios no es por un edificio icónico, edificios icónicos en la obra de unas personas, sino es mucho más para ideas, para una filosofía como la rehabilitación, el reuso, la sostenibilidad, el papel social. Y en ese sentido creo que si sigue ese camino sí tendrá más impacto tanto en la profesión como en la sociedad. Claro. Si ahora lo vemos desde el otro lado, hemos hablado de los objetivos que uno desde el poder intenta transmitir o lo que intenta lograr, ¿no? Pero si vamos al otro lado, de la gestión de expectativas y lo que esperan los demás, ¿qué creéis que, empezando por la profesión, ya sean arquitectos elegidos en esas iniciativas u otro tipo de arquitectos, compañeros en realidad de profesión, o gremio también abierto, ¿qué creéis que entiende la profesión hoy de cada uno de ellos? ¿Cómo creéis que lo ve, o si lo sabéis, si no lo creéis, lo que lo sabéis, cómo perciben esas iniciativas? ¿Te refieres a las iniciativas de cuando ven los comunicación? premios, cuando están mirando las unidades, ¿qué creen que ocurre? ¿Realmente creéis que detectan esos objetivos que en realidad son bastante ambiciosos, ¿no? Acercar la arquitectura, que se conozca bien, profundizar en sostenibilidad, conocer las prácticas. ¿Creéis que la profesión realmente está esperando eso o lo percibe antes de acudir? Yo creo que la profesión, bueno, yo me tengo que referir de nuevo a las bienales. Sí. Lo veo como una oportunidad de hacer que su discurso sea relevante. O sea, la realidad es que tenemos los estudios y las escuelas de arquitectura, yo creo que más importante del mundo. El talento que hay en España, y además reconocido por muchísimos países. Y la realidad es que los estudios de arquitectura siempre están demandando trabajo, no se mantienen como se deberían mantener. Y muchas veces ven las bienales como una oportunidad de posicionarse con su trabajo respecto, en este caso, respecto a una serie de temáticas que puedan enlazar más con la sociedad. Y yo creo que esa es una batalla que quizás hemos fallado a lo largo de los años, porque realmente los arquitectos están infrautilizados, no sé vosotras qué pensáis. Sí. Si pensamos la dependencia que tienen las personas de la arquitectura, de su espacio
es total. O sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Desde que nos servimos un café por la mañana, salimos a la calle, cogemos el coche, es total. Y sin embargo, la sociedad no tiene esa conciencia. Y la sociedad no sabe hasta qué punto su vida puede mejorar si se mete en su vida un arquitecto, ¿no? Eso es así. Y entonces, pues muchas veces pues los estudios no tienen medios como para presentar su trabajo y ven estas iniciativas como una oportunidad para dar a conocer su trabajo y hacerlo más relevante, ¿no? De cara a... Sí. Exacto. Claro, claro que sí. ¿Y vosotros cómo lo veis? ¿Cómo lo perciben los arquitectos open house o los premios? ¿Solo ven la parte brillante, ¿no? ¿O qué? ¿Ven algo más? Yo creo que depende de cada uno. Yo me acuerdo cuando fui a ver a Fray Otto para decir que había ganado el premio, ya había tenido una carrera larga, entonces, bueno, estaba contento, pero decía, yo nunca buscaba un premio, entonces no le significaba tanto como podría significar otra gente que ha luchado mucho, pero no han conseguido obra. Depende. La pregunta también es si una vez ganando a Pritzker tenéis muchas más obras o tenéis más trabajo. También depende, porque hablando de los compañeros de Olot, pues han tenido muchas ofertas de conferencias, pero obra. Sin embargo, alguien como Zaha Hadid, que fue antes de mi época, pero hablando con ella, eso sí, en aquella época hizo un gran cambio en su carrera profesional. Yo creo que este tema de trabajo y aprecio de los arquitectos, creo que tenemos que profundizar mucho más, porque, claro, grandes premios, grandes acontecimientos pueden ayudar ciertas cosas, pero yo creo que hay mucha confusión también, porque una exposición, bueno, puede salir en los medios, pero eso no garantiza trabajo. Y yo estoy totalmente de acuerdo cuando hablas, el talento en España es magnífico, por supuesto que sí, pero la razón que no se aprecia no vamos a conseguir en una exposición o en un premio. Es un problema mucho más amplio. Tenemos que cambiar la definición de qué es arquitecto, tenemos que buscar la fórmula de comunicarnos con muchos distintos partes de la sociedad y tenemos que estar preparados a, no sé si es a mostrar o trabajar conjuntamente en ilustrar esas soluciones, ese talento, plasmarlo de una forma que se convierte en algo real, porque esta conversación, yo me acuerdo hace años que seguimos diciendo somos buenísimos, buenísimos, y no nos reconocen. No es solo en España, es en muchísimos sitios del mundo, y creo que es un tema, si queremos que un premio o un acontecimiento lo solucione, estamos equivocados, es más complejo, es mucho más. Vale, lo mío es la escala local, no es el Pritzker, no son las bienales, vamos al local. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por los arquitectos? ¿Cómo nos perciben en Open House? Te diré que yo estoy muy satisfecha porque la verdad es que todos nos conocemos y el grupo de arquitectura es fantástico, pues hay muy buen ambiente, mucha gente que colabora, gente que nos ofrece sus edificios, gente que abre los estudios. Hay dos tipos de aperturas de estudios, como nos contaron. Los de los muy conocidos, donde lo que van es grupos, pero manadas de estudiantes a tocar ídolo, o sea, como le voy a conocer y tal. Te diré que muchos estudiantes han conseguido prácticas yendo a los estudios. Y luego la gente joven, que hace una fiesta y enseña su trabajo, y enseña su estudio, que siempre son muy frescos y que enseñan esa
manera diferente de colaborar, donde son muchos en un estudio o colaboran en distintas ciudades, lo cual siempre está muy bien, ¿no? Enseñar las distintas formas de trabajar que existen en los estudios de arquitectura. Para nosotros es vital tener el contacto con la profesión. Yo creo que la profesión, además, insisto, tiene que aterrizar. O sea, creo, o yo me he desconectado mucho, que ya no hay tanto afán de publicación, de tal y cual, porque está todo mucho más segmentado y más internacionalizado. Más Con lo cual, legales también. exacto. Entonces, bueno, pues el darse a conocer es casi más local, más crear tu... Al final esto es como crear tu zona de confort y tu público, ¿no? Que tienes. Y bueno, yo te digo, tenemos muy buena relación con todos los arquitectos de Madrid, con todos los que hacen obras en Madrid, y perfecto. Estamos haciendo además, yo estoy actuando como consultora en Open House Málaga, que hemos montado, y como cada ciudad es diferente, en Málaga los edificios que se abren los enseñan los propios arquitectos. Estábamos hablando, claro, es más provincia, es más pequeño, es mucho más fácil, ¿no? Estábamos hablando por antes, pues el que va a hacer las cubiertas de la catedral lo enseña él y te explica los problemas de las cubiertas de la catedral. Los que hicieron el Museo Picasso te enseñan cómo los locales han hecho el Museo Picasso. O sea, es otra manera de trabajar. Aquí es más voluntarios, formados a veces en estudios, pero son distintos conceptos, pero siempre el arquitecto y la sociedad. Para nosotros es fundamental, el arquitecto y la sociedad de la mano. Claro. Precisamente la siguiente pregunta tiene que ver con la otra parte de nuestras dos audiencias profesionales que esperan algo y la sociedad, que además habéis mencionado desde el momento número 1 de esta sesión. Entonces, por una parte, quizás, ¿qué creéis que espera la sociedad cuando acude? Quizás está informada lo suficiente o se deja sorprender, pero incluso también si hay alguna forma, que igual no, de recoger su feedback para luego poder evolucionar. ¿Creéis que eso se trabaja, la cuestión de qué percibe la sociedad de lo que nosotros, porque a veces siempre ofrecérselo a ellos, pero ¿hay alguna forma o se implantan para averiguar si realmente eso ha sucedido y si les llega como pensáis? Yo te cuento, nosotros hacemos encuestas. Hacemos unas encuestas de satisfacción y de qué le ha parecido tanto la visita como si le ha interesado el edificio y cómo lo valora y todas estas cosas. Y lo recogemos todo y hacemos una memoria donde estudiamos todo. O sea, estudiamos hasta qué tipo de personas vienen. La mayoría pues entre 25 y 50 años, más mujeres que hombres. Hemos estudiado también cuántos voluntarios vienen, de qué universidades, tal. O sea, nosotros eso lo tenemos todo perfectamente establecido. Las familias, vienen muchas familias con niños, entonces hay que abrirse más, hacer cosas como para familias con niños que se entretengan, que a mí me parece muy útil que los niños vayan entrando en temas de arquitectura desde pequeños y que aprendan a valorar. Entonces, nosotros sí hacemos ese tipo de encuestas, sí tenemos un feedback de qué es lo que opina la gente y bueno, pues respecto a eso lo vamos haciendo. Sí, no, yo me puedo referir quizás al proceso que hemos seguido, que ha sido bien interesante para la elaboración de la Ley de Calidad de la Arquitectura, en la que decidimos empezar con un proceso participativo. Dijimos, la mejor manera de empezar una ley no es empezar a retomar leyes que ya existan, como la francesa, la lituana, sino preguntar a la sociedad cuáles son las demandas, ya no solo al sector de la profesión, sino a otros muchos. Y realizamos este proceso participativo que llamamos PECA y se entrevistaron a más de 100 profesionales y luego recibimos el feedback de intervenciones online, muchísimos comentarios que sirvieron para generar un borrador de ley que ha sido el que finalmente ha servido como origen de esa ley que aprobó hace unas semanas el Consejo de Ministros, ¿no? Yo de todas formas me quería referir también a una cosa que ha dicho Marta, porque creo que tiene mucha razón respecto a cómo cambiar las cosas, ¿no? Y completamente de acuerdo contigo que con una exposición no lo vamos a cambiar. Yo algo que detecto en este último año y medio, que quizás estoy más vinculado con una parte política, es que faltan arquitectos en las administraciones, faltan arquitectos en puestos donde se toman decisiones importantes, y es un momento de oportunidad, porque realmente, claro, con los fondos de reconstrucción, la cantidad de miles de millones que se van a invertir en arquitectura, tiene que haber arquitectos cada una de esas reformas de nuevas construcciones que se van a hacer, ¿no? La iniciativa de la New European Bauhaus,
que también es una iniciativa que parte de Ursula von der Leyen, pero estoy seguro que hay por ahí un arquitecto cerca, porque de verdad en el discurso se intuyen sensibilidades cercanas a la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, todo lo que nos llega a España, tenemos una información bastante buena porque hay un eurodiputado que es arquitecto y tenemos comunicación constante con él y nos manda enseguida toda la información. Él está en las comisiones, él está intentando, ha creado un grupo de amigos de la New European Bauhaus para intentar introducir esa sensibilidad en esos círculos donde se acaban tomando las grandes decisiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros con la Ley de Calidad de la Arquitectura, una de las cosas que queremos impulsar es el papel ejemplarizante de las administraciones públicas a la hora de contratar proyectos. Lamentablemente, durante estos últimos años hemos visto cómo desde muchas administraciones, tanto a nivel local como estatal, se están encargando grandes proyectos con procedimientos abiertos donde a lo mejor no hay ni un arquitecto en el comité de selección y se elige con criterios de bajas económicas. Entonces pensamos que recurrir de nuevo al concurso no siempre no es la solución óptima, pero sí que al menos garantiza esa participación y esos filtros de calidad que pueden asegurar que cualquier arquitecto, por joven que sea, pueda acceder a un encargo público, que en definitiva siempre está dotado de buenas inversiones y es siempre una oportunidad para los arquitectos. Y yo recuerdo hace 20 años, yo al acabar la carrera, había concursos cada semana y había oportunidades para muchísimos arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente los cambios tienen que ir poco a poco, pero yo animaría a los arquitectos a cada vez más apostar y ser valientes para estar en estos puestos donde se toman esas decisiones. Bueno, y que también tiene que ver con hablar de la profesión y de que el arquitecto no solo hace casas, que hablábamos, ¿no? Que el arquitecto tiene como otras capacidades y una visión que permitiría pues, poder estar, ¿no? En estos entornos. Eso es muy interesante. Yo creo que eso de acercar a la sociedad, tengo que decir al Pritzker, no se acerca a la sociedad en el proceso de selección. Es un modelo quizás tradicional, donde unos expertos eligen los objetivos del arte, de la arquitectura y servicio a la sociedad, se va refinando. Entonces, eso sigue allí. Pero lo que yo sí veo y comparto con Iñaki, primero cómo se ha hecho la ley, me parece un ejemplo buenísimo, porque se ha extendido la mano a muchas partes de la sociedad. Y también me ha gustado mucho este optimismo que siempre tienen los arquitectos, que soy urbanista, no arquitecto, pero intento ser optimista. Yo creo que ahora es un momento de enorme oportunidad. No en el plan tradicional, bueno, voy a preguntar a la sociedad, ¿y usted qué quiere? ¿Quiere un parque aquí o quiere unos juegos de niños? Yo creo que no va por ahí. Tampoco creo, y Iñaki, tú y yo hemos hablado, tampoco creo es concursos a todos sitios. Eso puede estar bien para ciertos aspectos de la profesión, sobre todo jóvenes, etc. Y eso estoy de acuerdo. Pero si queremos que la sociedad se da cuenta del valor de la arquitectura, y digo los arquitectos y las arquitectas, que tengo que decirlo, creo que tenemos una oportunidad ahora que es la gran presión hacia la sostenibilidad, hacia el reuso de edificios, porque cuando es difícil que la sociedad demanda, quiero buena arquitectura, es difícil, es un concepto nebuloso, pero si tienen la sensación que tenemos que hacer la ciudad, nuestro entorno construido, más sostenible, o no va a haber ningún sitio para los hijos, para los nietos, ni vamos a tener salud, tenemos unos aliados buenísimos. Entonces, yo no sé cómo, pero es mi intuición, si podemos
de alguna forma aglutinar esas inquietudes en el campo de la sostenibilidad y convencer o dialogar con la sociedad para que entiendan que el medio ambiente construido es la pieza clave de eso, tenemos una oportunidad de hacer un gran cambio, creo. Sí. No sé cómo, pero mi experiencia, especialmente con los alumnos, es que lo traen implícito ya. Ha cambiado. O sea, ya todos los diseños que hacen son sostenibles. no estoy de acuerdo. No estoy de Yo acuerdo. me estoy diciendo mi experiencia. Lo traen bastante implícito, lo traen bastante aprendido, que tiene que ser sostenible. Tiene que serlo, pero yo creo que es un campo donde el conocimiento no está hecho. No tenemos un libro que dice, esto es la sostenibilidad, tenemos BREEAM, tenemos esto, eso no es la sostenibilidad. Es un momento de crear ese conocimiento nuevo. Y perdona, pero si yo lo estoy haciendo es debatir contigo, ¿no? O sea, porque si no, nada, entonces, yo creo que el tema de sostenibilidad, estábamos hablando antes sin decir qué pasa incluso por no traer invitados con aviones, o sea, lo estábamos hablando un poco antes, ¿no? O sea, va hasta mucho más allá, pero cada uno está haciendo sus granitos de arena, o sea, ya viene en la educación. Yo creo que en la educación viene implícito, de verdad, ¿eh? Y que los vienen educados de su casa ya con todo esto, todo lo que se lee, todo lo que se está demandando ahora, y también te diré, y todo lo cool es ser sostenible. Entonces, como es cool, pues todo el mundo quiere estar en la onda de lo que es. ¿Vale? Aunque solo sea por eso. Voy a abrir, como luego vamos a volver sobre compromisos y debatir un poquito más, hay un bloque que es muy práctico que tiene que ver con metodología. Cómo se eligen a los arquitectos o los estudios o las prácticas que forman parte de las grandes bienales, sin meternos tampoco en mucho detalle y que igual no se puede saber, en los premios o también los estudios que elegís para abrir. Bueno, en el caso de las bienales es muy transparente, ¿no? Porque son concursos abiertos, cualquiera se puede presentar, no pedimos experiencia ni bienales previas dirigidas ni nada parecido, simplemente se lanza esa pregunta y el procedimiento que hemos seguido hasta ahora ha sido el de celebrar un concurso en 2 vueltas, una primera vuelta en la que con un jurado independiente de prestigio elige en torno a 5 o 6 propuestas, donde únicamente se valora el contenido que presentan los equipos, la estructura que proponen y el modelo de difusión que plantean. A partir de ahí se hace una segunda ronda donde se invitan a esos 5 equipos a explicarlo públicamente y finalmente el jurado es el que elige el ganador. Así ha sido en el caso de la Bienal de Venecia, la española y de la iberoamericana. Y luego los directores de esos proyectos a su vez eligen con algún otro procedimiento para... Eso es. No tendrían por qué, pero es verdad que en los 3 casos, tanto en la de Venecia como en la española, los comisarios decidieron inmediatamente lanzar una open call para ver qué obras querían presentarse y a partir de esas obras que recibieron, digamos que armaron una narrativa vinculada con la propuesta que presentaban. También eligieron su propio jurado para garantizar esa cierta objetividad a la hora de evaluar los proyectos y de esa manera, desde mi punto de vista, se garantiza que de nuevo la máxima facilidad para que cualquiera pueda aportar su trabajo y también asegurar que va a haber un jurado independiente eligiendo esas obras. Claro. En vuestro caso... Nosotros en Open House el tema de abrir estudios lo hacemos por 2 filtros. Uno es que el espacio en el que trabajan sea interesante, porque al final lo nuestro es visitar espacios, y luego que el trabajo que desarrollan sea interesante. Cuando digo trabajo que desarrollan no quiere decir obra construida, puede ser un discurso, puede ser una metodología, puede ser un ideario que mantengan en ese estudio. Para mí no todo es construir, o sea, tú puedes tener un estudio de arquitectura y no construir absolutamente nada. ¿Vale? O sea, es un poco diferente, pero se consigue. Y hay conocemos muchos casos de gente joven que no construyen nada, pero están en todo.
Entonces, bueno, eso es un poco lo que hacemos. Abrimos unos 30 estudios, podremos llegar a un máximo de 40, pero no, tampoco puedes abrir más, porque no pierden, cuando hay muchos pierdes el interés, pierdes el foco. Y luego lo que apostamos mucho es por gente joven, por equipos jóvenes. Ya como comenté, pues que es un jurado y no revela las conversaciones, pero lo que sí puedo comentar es una evolución en cuanto a los premios de arquitectura que veo. Hay un auge en premios de todo tipo. Entonces, los más antiguos, como las medallas de oro, etcétera, normalmente era a una persona o algunos son de una obra especial en un periodo de tiempo, una tipología, etcétera. Pero lo que yo veo desde hace unas pocas décadas es más premios para un tipo de edificio, un tipo de material, premio de piedra, premio de madera, premio a la sostenibilidad, premio a mujeres. Entonces, eso yo creo que es una respuesta a la falta de cabida para esas cosas en estos premios más tradicionales. Y luego hay una segunda ola que creo que es interesante. Son premios para una meta. Y estos empezaron con los premios X. ¿Cómo vamos a hacer el primer avión supersónica que no sé qué? O un robot no sé cuántos. Entonces no hay que tener cualificación de arquitecto, diseñador ni nada para entrar. Tienes que formar un equipo y realizar una innovación, una idea. Y esto, como los premios Audi de innovación o los premios Olsen de innovación, es realizar una propuesta según unos criterios o unos objetivos que establece el organizador del premio. Es interesante porque se están poniendo el foco en la innovación, en cumplir algún tipo de challenge, un tipo de problema complejo, y se pone el foco en el resultado más que en las personas. Es interesante porque es como la economía compartida, ¿no? Es como cualquier persona lo puede hacer. Por otro lado, bueno, es otra discusión las limitaciones que tienen, los propósitos reales. Por una, es más fácil dar un premio de 1 millón cuando unos equipos han trabajado y luego si lo comercializas igual ganas millones, ¿no? Pero esos son otros debates, es una evolución que veo en los premios. Sí. Justamente hablando de la evolución y sobre todo en el marco de todo lo que es tendencias en relación con sociedad y compromisos, que además han salido en varias ocasiones. Es verdad que se observan ya cambios en muchos eventos, en los creo que por ejemplo es muy claro porque los galardonados ha habido no de hace poco, ya de un tiempo a esta parte, un cambio en el perfil de los galardonados en el sentido de cómo ejecutan su práctica, qué preocupaciones tienen, para quién construyen o no construyen, ¿no? Que eso es súper importante. Entonces, en toda esta línea que tiene que ver con todos los objetivos de desarrollo sostenible, que además supongo que para ti ahora están como en la mesa, ¿no? Todo el día, y desde inclusión, desde sostenibilidad, porque no solo sostenibilidad que parece como el principal, sino que hablamos de inclusión, de las personas y todos estos temas. ¿Creéis que se está produciendo ya un cambio, no solo ni siquiera en vuestros eventos controlados los que hacéis, sino en otros hermanos de vuestros eventos en otros lugares? ¿Creéis que se está produciendo ya? ¿O ya vamos tarde? ¿O en qué punto estamos? Bueno, yo creo que sí, que está empezando al menos a impulsarse iniciativas que introducen estos valores como condiciones necesarias para avanzar. Por ejemplo, parte de las competencias de la Dirección General donde yo trabajo es la agenda urbana. La agenda urbana española es una metodología de trabajo que permite a los ayuntamientos, en este caso, aterrizar los objetivos de sostenible dentro de las ciudades.
ese sentido, desde el Ministerio se hace una labor de acompañamiento para animar a los gobiernos locales a hacer una planificación de su territorio, a estudiar cómo están, cuál es el estado, cuáles son las estrategias de ciudad. La ciudad debe de crecer y en ese sentido planificar el futuro, ¿no? Algo que en muchos casos no existe, ¿no? Esta iniciativa de la agenda urbana que empezó hace unos años, bueno, pues poco a poco se han logrado firmar convenios con 150 municipios que además a través de los fondos europeos se va a financiar la elaboración de los planes de acción para que precisamente todos ellos, a través de esta metodología de trabajo, puedan analizar cómo están, puedan introducir un proceso participativo como parte de esa metodología de trabajo también que les permita estudiar con cierta perspectiva, con independencia de las posiciones políticas, hacia dónde debe ir un municipio u otro, ¿no? Esta metodología incluye cada uno de los puntos de los ODS, incluye la importancia de que las respuestas sean integrales. Esto es algo que también se falló en el pasado, por ejemplo con las EDUSI, que fueron unas ayudas europeas que existieron hace unos años, se financiaban proyectos sostenibles y en caso de muchos municipios se utilizaron para cambiar las luces de las farolas, ¿no? Y ya está. Entonces, en ese sentido, la Agenda Urbana Española es un instrumento, yo creo que muy potente, porque permite a los municipios entender que las decisiones se tienen que tomar de una manera que todas están interrelacionadas, ¿no? Y muchas veces la sostenibilidad no se consigue únicamente. Obviamente hay que cambiar las bombillas, pero también hay que hacer una serie de reformas que acaban beneficiando en muchos otros aspectos más allá del que estás... Incluso conducta. Manipulando totalmente. Sí, pedagogía. En los premios, por ejemplo, ¿cómo ves? Yo creo que sí, ¿no? Y no solo premios, sino también con tu visión que tienes bastante amplia general de casi todos los premios. Se están introduciendo los criterios de esas conversaciones, jurados, procesos de selección, ¿dónde se pone el ojo? ¿Va por ahí? Yo estoy segura que todas estas preocupaciones de la sociedad en el sentido más amplio, sea sostenibilidad, sea conectar con una comunidad, la agenda urbana, la mejoría de los espacios más vivibles, más sanos, estoy segura. Solo hay que mirar, a Pritzker la evolución, pero también los premios, las medallas de oro. También cuando miras Gran Bretaña, los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos, en mi opinión, se pierde un poco más, es un va y viene, pero sí están recalcando los valores sociales de la arquitectura, no solo los valores estéticos. Y luego los nuevos premios, sean premios para mujeres en la arquitectura, no es simplemente un caso de género, es contribución a la sociedad. O un premio que acaba de celebrar la tercera edición, el premio Nobel de una fundación de Copenhague. Ellos dan un premio a una idea, un concepto, ni necesariamente es una obra física. Este año era para la ciudad de 15 minutos. Entonces es un concepto, pero está totalmente ligado al medio ambiente construido. El año pasado fue a la arquitecta Anna Heringer para unas construcciones que se había hecho en la China, creo, pero no era simplemente a estas construcciones bonitas, porque su filosofía es mucho más la arquitectura como conservación de artesanía y como fuente de economía local. Entonces yo creo que sí, en lo que yo veo en premios, los que tienen más huella, están calando más, tanto en la profesión como en la sociedad, tienen un discurso más amplio.
como he comentado antes, a veces es difícil expresar ese discurso porque con la comunicación tan rápida nos gusta titulares fáciles. Pero yo creo que también esos titulares fáciles, si alguien lo lee y si al 1% profundiza, bien. Y también yo soy optimista porque se pensaba cuando se iba a imprimir los libros pues que se iba a perder algo porque no estaba manuscrito. También yo me acuerdo una conversación en público cuando Glenn Murcutt dijo que él no creía en el ordenador, pero como si la arquitectura iba a desaparecer por usar el ordenador. Las buenas ideas no desaparecen. Entonces, también en ese sentido, pues yo creo que aunque en estos momentos nos gusta el titular, la comunicación rápida, yo creo que poco a poco se va a ir profundizando, se va a ir usando ese especie de ojo crítico y el pozo que queda va a ser lo que tiene valor. Ojalá, por lo menos soy optimista. Bueno, desde Open House, así un poco ordenando mi cabeza, hacemos tres temas que pueden tener algo de relación con esto. Uno es, enseñamos los edificios con certificación. En Madrid se está haciendo un grandísimo esfuerzo por parte de los fondos de inversión y las grandes compañías en actualizar sus edificios y que todos estén certificados con platino, oro, tal. Con lo cual todos están reciclando y eso hay que ver que no es solamente estética y lo contamos de esa manera, sino que el interés es por la certificación que han conseguido y porque ahora son sostenibles, reciclan, climáticamente son perfectos, generan menos residuos, bueno, todo esto. Entonces, por ahí hacemos una línea de visitar ese tipo de edificios. Otra cosa que nosotros hacemos son los premios ciudad. Yo nunca quise dar unos premios de arquitectura porque para eso hay cientos, entonces hacemos unos premios ciudad, que es lo que nosotros hacemos, ciudad. Ahora son 3 categorías, que es movilidad, sostenibilidad y solución innovadora. Quiere decir los inputs que entran en la ciudad para hacer que la ciudad sea mejor. ¿Vale? Y una tercera parte de lo que hacemos con ese objetivo es el congreso que hacemos acerca del futuro de las ciudades, donde procuro que no hablen arquitectos, que es lo que habla Iñaki, un poco más institucionalmente. Porque las ciudades al final, a mí siempre me interesa la visión de un artista, tienen una visión de la ciudad muchísimo mejor. Siempre traemos a alguien de Big Data, porque las ciudades se están haciendo con el Big Data, queramos o no queramos. Algún sociólogo y gente de comunicación, o sea, hay como muchos factores que están haciendo ciudad y estos son los que tienen que hablar sobre ella, porque al final los que la vamos a ejecutar somos los arquitectos. ¿Vale? Pero necesitamos un poco más, a ver, es un poco trampa, ¿vale? Lo que estamos haciendo es implicar a más gente en el diseño de las ciudades, ¿vale? Pero realmente si implicamos a mucha gente, el proyecto sale mejor. Yo he mencionado algo que al final es importante, que es la parte más relevante que ahora mismo está trabajando el Ministerio de Transporte y Movilidad de Canadá, que son los fondos Next Generation, el plan de reconstrucción, transformación y resiliencia, donde esos 5.800 millones que he mencionado antes se van a dedicar a rehabilitación de edificios, rehabilitación de barrios, construcción de viviendas de alquiler asequible y rehabilitación de edificios públicos. Todas estas rehabilitaciones, todas vienen condicionadas a que se produzca una mejora del comportamiento energético del edificio, en el mismo de un 30%. Claro, eso yo creo que va a ser bastante potente de cara a generar un cambio, porque al final los edificios son responsables de una alta emisión, ¿no? Entonces, yo creo que eso también va a hacer que poco a poco iniciativas como, por ejemplo, la elaboración del libro existente del edificio, que es una nueva iniciativa que también se va a impulsar, que va a permitir que, que por un lado aquellos que decidan rehabilitar sus edificios, el Estado va a poner un dinero para financiar la mayor parte de esa rehabilitación sostenible, pero aquellos que no quieran abordar esa rehabilitación
también tendrán la opción de financiar la elaboración de un libro del edificio existente, que de alguna manera es el manual del edificio, donde se tiene que especificar el comportamiento energético de este edificio a lo largo del tiempo. Es decir, ellos no acometerán las reformas necesarias para reducir las emisiones ese año, pero tendrán una obligación, una planificación que les obligue tanto después a hacer esas. Yo creo que eso va a generar un efecto llamada y una concienciación y de alguna manera todos antes o después tendremos que ser conscientes de que los edificios tienen que comportarse de una manera razonable. Y que todas las soluciones públicas van a ir por ese, con lo cual no hay problema. Así es. Una pregunta un poco más directa para el caso de las bienales y exposiciones, que tiene que ver también con sostenibilidad, que es, ¿hay algún debate acerca de construir pabellones constantemente para exposiciones y construir material para exposiciones que duran un tiempo corto? ¿Hay un debate abierto? ¿Hay alguna reflexión? O vosotras también, pero es un tema muy... En realidad las bienales de arquitectura generalmente se hace siempre una optimización muy grande de los recursos, de los materiales que se utilizan y luego cómo se reusan en otros escenarios o en las propias itinerancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, en lo que depende de nuestra dirección general, se tiene en cuenta a la hora de elegir los proyectos, ¿no? En que las estructuras que se generan, que los esfuerzos que se realizan, que se aprovechen al máximo. Y en ese sentido, pues la Bienal de Española pues ya ha itinerado a 5 o 6 lugares y a partir de ahora se está trabajando en la itinerancia a Japón, a Estados Unidos y sí, hay una gran optimización de recursos. Es verdad que existe quizás ese debate en otras empresas públicas, como a lo mejor la Acción Cultural Española, que es la responsable del pabellón de España en este caso en Dubái, donde se realizan importantes inversiones y siempre surge, bueno, ¿y qué pasa después, ¿no? Y sé que se están planteando para las próximas ediciones un planteamiento inicial donde de verdad se contemple ese futuro del edificio, o como ya está sucediendo, por ejemplo, en la propia Exposición Universal de Dubái, donde hay una planificación de transformación de esa feria universal en una ciudad con su funcionamiento, con su economía, todo ya lo tienen planificado, ¿no? Yo creo que eso es algún debate que sí o sí hay que acometer y que ya no tiene sentido es generar el derroche que se produce si no se considera. Claro. Si queréis vosotros. Estoy totalmente de acuerdo y muy ilusionada porque creo que otro valor de esas exposiciones o estos grandes acontecimientos es el ejemplo que da. Entonces, en una bienal o una exposición grande en algún sitio, si uno de los criterios es la reutilización o la economía circular o el reuso para otros fines, y está claro, es como un mensaje añadido. Y un poco, bueno, para buscar un símil de estos grandes acontecimientos, es interesante porque pensando en hoy vamos a estar juntos, yo pensaba en Juegos Olímpicos. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿qué es el mejor ejemplo de un juego olímpico que no eran los Juegos, sino era el después? Y es Barcelona, es lo que tenemos aquí cerca. Entonces es un ejemplo buenísimo que, claro, se tenía que, al criterio tenemos que tener las instalaciones para esto, pero lo importante es el día después. Y cuando pienso, por ejemplo, en Atlanta, los Juegos Olímpicos de Atlanta, ¿qué han hecho? No tengo ni idea, pero supongo que no tiene tanta, no tenía tanto poder de transformación como Barcelona. También hay casos en España que igual podían haber ido mejor, como Expo Zaragoza, por ejemplo, que se han quedado los típicos de la orilla del río y todos esos zaragozanos pues van a encontrar alrededor de cadáveres edificados, pero es verdad que Barcelona es
Sí, pero eso es lo que es interesante, es saber por qué funcionó en un sitio, intentar entender ese mecanismo y luego adaptar ese mecanismo al momento actual. Y por lo que has dicho, Iñaki, de lo que se está haciendo en otros sitios y lo que se intenta hacer es tener muy presente ese valor de mañana, no solo hoy. Yo ahí me he echado lo que he hecho antes, Iñaki, porque creo que a lo mejor lo que pasó en Barcelona es que detrás había arquitectos y en otros hay políticos. Entonces creo que nosotros... Me encanta que hablas tan directo, pareces americano, pero siempre es más complicado. Pero sigue. Nada es blanco o negro, hay grises, obviamente, pero creo que cuando los arquitectos se implican en esta toma de decisiones y en cómo se va a desarrollar el proyecto y luego qué va a pasar después, sale mejor. Porque en el caso de Barcelona era obvio que había gente muy importante detrás desarrollando ese concepto. Y urbanistas, muchas veces es también una cuestión de localización. Bueno, es un objetivo, pero bueno. Sí. En cuanto a los eventos que representáis por cerrar este bloque, ¿hay algún que no sea el vuestro, o las bienales, o los premios, que os hayan servido de referente o que sean un referente actual para vosotros, ya sea para mejorar los ámbitos en los que estáis, o si tú continuaras, o no, da igual, alguno que veáis, o hay un premio, aunque sea un premio pequeño, una exposición pequeña, un open house local, no importa la escala, ¿hay algo que sea referencial en el momento que haya sido? Que os haya inspirado, que digáis, tú lo has mencionado con los premios, por ejemplo, por Meta, que sería una manera de decir, hay un tipo de premio que te dice algo que es diferente, ¿no? Sí, yo creo que hay nuevos premios, como el premio Oval que comentaba, que eso, por lo que sé y porque estuve no hace demasiado en un evento suyo, el jurado es multidisciplinar, miran conceptos que pueden ser construidos o no, pero que hacen algún tipo de transformación en el medio ambiente construido. Eso yo creo que es muy positivo. Y en cuanto a exposiciones, comenté justo antes de eso que tuve la oportunidad de estar en Budapest, en la Casa de la Música, y ahí es una exposición permanente que se inauguró el fin de semana pasado, y cuando salí tenía como el alma llena, porque ha sido una exposición que ha podido hablar y comunicar la historia de la música en Hungría de múltiples formas, un discurso que iba desde un niño que iba allí a tocar y jugar, pero no en plan superficial, todo era encaminado a entender, profundizar y luego conectar la música a los visitantes y la música de Hungría al mundo. Entonces, claro, cuando se llegó a la música del final del siglo XX y la película que estaba ahí, claro, yo sentí qué interesante, pero también me recordaba que era una cosa que conectaba Hungría con Europa, con Estados Unidos, con África, con Asia, etc. Entonces, ojalá que podamos extender esos valores de exposición, la buena comunicación, la educación, la transformación, el uso de las herramientas, los productos, en ese caso fue música, pero de la arquitectura, pero conectarlo realmente con el visitante. Porque tenemos la dificultad en la arquitectura de comunicar y de hacer entender, pero después de lo que he visto en Hungría, estoy convencida que es muy posible. Yo, dentro de mi mundo Open House sabéis que está en Londres, en Nueva York, en Milán, 30 ciudades a lo largo de todo el mundo. Hace 4, espero no equivocarme, abrió una ciudad de África, que es Ciudad del Cabo. Y yo le sigo por Instagram
y cuando ves lo que enseñan es impresionante, porque yo los sigo a todos por Instagram porque ves el concepto de arquitectura y el concepto de ciudad que tienen en cada una de las ciudades del mundo, en Oceanía, en América, en Sudamérica, pero ver lo que enseñan en África cuando no tienen ni pavimentadas las calles y hacen open house y enseñan viviendas sociales que son de adobe puestas así, luego pues un edificio en la más absoluta precariedad sacan un open house. Para mí eso es sostenible, está dando una lección de vida, está enseñando cómo es una ciudad y cómo se pueden hacer proyectos culturales en cualquier lugar del mundo. Yo me iba a referir a dos iniciativas que me parecen muy interesantes, que además alguna la hemos apoyado desde el Ministerio. Una es el Festival de Concéntrico, que yo creo que hacen un trabajo excepcional desde hace ya muchos años. Yo al principio pues lo seguía, pero es verdad que estos últimos 2 años he tenido la ocasión de ir a la ciudad de Logroño, donde habitualmente se celebran, y han conseguido que a través de las instalaciones que ellos proponen en distintos lugares de la ciudad, reunir a los vecinos, a muchísima gente alrededor de estas instalaciones, generalmente diseñadas por arquitectos, y que realmente les hacen ver su ciudad de otra manera a través de esa instalación efímera, ¿no? Pero eso tiene un valor brutal, ya no solo por la oportunidad que se da a los autores, sino porque de verdad la ciudad ya, cuando llegan las fechas cercanas al festival, ya demanda, ya tiene ganas, la gente pues convierte en una fiesta. Yo creo que ese tipo de eventos son los que de verdad acercan la arquitectura a la sociedad, ¿no? Otro evento que también he tenido conocimiento en este último año, que me parece muy interesante, es uno promovido desde la Diputación de Pontevedra. Como sabéis, Pontevedra es una de las primeras ciudades que ha logrado expulsar el coche de su centro urbano, y es increíble la diferencia que se genera en ese espacio público donde los niños pueden salir a jugar sin peligro de ser atropellados por un coche, ¿no? Desde la Diputación de Pontevedra lo que han ideado es una plataforma que se llama Facultad Ágora, donde quieren incentivar la creación de espacio público dentro de las ciudades, y han invitado a expertos, urbanistas, arquitectos, ingenieros, profesionales implicados en el diseño del espacio público, y lo que hacen es acercarlo fundamentalmente a los municipios pequeños y a los técnicos municipales, que de alguna manera son los responsables de impulsar el espacio público dentro de las ciudades, ¿no? Y las dos iniciativas, por lo distintas que son a otras muchas, creo que es el tipo de ejemplos que pueden realmente generar cambio, ¿no? Y además que se ve ya. Sí, tiene que ser todo de todo. Sí. Me gustaría abrir seguramente un último bloque por tiempo que tenga que ver con el futuro. No vamos a sacar la bola de cristal, pero sí que vislumbráis en estos ámbitos, ¿no? Los grandes eventos de exhibición, de repartición de trabajos hacia el público, los eventos de apertura o la tendencia de abrir, incluso, vamos como más genérico, premios, reconocimientos, concursos, competiciones, porque en realidad esa familia es bastante más amplia que vislumbráis. Y dentro de eso también, como un pequeño apéndice, ¿cómo la tecnología creéis que puede, que debe o que va a influenciar si os veis con vuestro propio avatar en el metaverso, no lo sé? Y también especialmente teniendo en cuenta que la arquitectura es una disciplina, una práctica o una cosa que es súper experiencial, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esto? ¿Cómo se explica la arquitectura en un videojuego? ¿Cómo va a influir esto? Bueno, no sé, yo te puedo contar porque... Así, esa pregunta tan fácil, Open House surge por una periodista de arquitectura que estaba harta de ver que cuando iba a visitar los edificios hacía fotografías y creaba las guías de arquitectura, no reflejaba lo que el edificio era. Y que la arquitectura es experiencial. Eso es. Y entonces por eso empieza Open House Londres. Entonces ella rechaza todo lo que son las imágenes, todo lo que son fotografías y tal, porque se hacen para publicar, para vender. Yo siempre digo, ¿dónde están los enchufes? Yo cada vez que veo una obra, aquí
no hay enchufes en ninguna obra, pero bueno, entonces tú tienes que ir y ver dónde está el extintor de incendios. Yo cuando veo los sitios, hace poco estuve en la casa Batlló y digo, mira, extintores. Ahora se tienen que incorporar, joder, existen, es que no es solamente la foto donde no aparece absolutamente nada y está todo tuneado para que salga fenomenal. Entonces, Open House es experiencial, 100%. Todos los años nos ofrecen las videoguías para el teléfono, para la app que puedas recorrerlo y tal. Si es que va contra natura. Para nosotros precisamente lo que queremos es que la gente viva la arquitectura. Entonces, en nuestro caso, se incorporarán nuevas tecnologías, obviamente, iremos haciendo cambios, pero es experiencial. ¿Habéis hecho algún experimento de realidad virtual aumentada? Nos lo ofrecen todos los años. ¿Pero? Varias compañías. Pero es que no es lo que queremos. No es lo que queremos. O sea, sí podemos hacer vídeos y tal, pero son más reclamo que decir, ya lo he visto. No, si quieres verlo tienes que ir. Entonces, respecto al metaverso y todo esto, pues alguien tendrá que construirlo, ¿no? Alguien tendrá que diseñarlo, alguien tendrá que hacer las cosas. Personalmente, no creo mucho en ello. Hace poco estuve en también una exposición de una charla de Daniel Kahneman, también de audiovisualidad, como decía, le doy 5 años, digo, bueno, no sé yo si tanto, pero bueno, es otro mundo, está por descubrir, no tengo ni la menor idea, pero alguien tiene que construirlo, obviamente. Y sé que hay bastantes equipos de gente ya haciendo espacios, creando espacios para exposiciones, creando espacios para encuentros, diseñando calles, ciudades, o sea que sí hay varios equipos de gente que está trabajando ya en el metaverso. Es muy interesante porque sin pensar en premios y tecnología, simplemente pensar en el futuro. Yo estoy de acuerdo, a mí me gustan los espacios físicos, me gusta estar con gente, pero luego a veces me pregunto, ¿qué es la forma, qué ha tenido el mayor impacto en la gente para convencerles sobre la arquitectura o darles curiosidad por nuestro mundo de la arquitectura de ciudad? Y son quizás películas, o puede ser una novela. La Ciudad Blanca sobre Chicago es impresionante, se ha vendido no sé cuántos. Entonces, yo pienso que tenemos que ser estratégicos. Exposiciones buenísimas. Open House Madrid, soy forofa. Hablan de que va a desaparecer bienales. Espero que no, porque es importante que se reúnen los profesionales, los políticos, la gente de cultura. Es muy importante todo eso. Pero si queremos comunicar y despertar la curiosidad para la arquitectura, tenemos que estar en tecnología. Cada vez que estoy en Zoom, es que quiero gritar. ¿Por qué estoy mirando esta pantalla con esas chorradas de fondo? Y digo, ¿dónde están los arquitectos? Es aquí donde podríamos hacer los cambios. Hay que tener cuidado con el metaverso porque podemos caer en la sociedad consumista, capitalista. No, hago un metaverso, compro mi bolso de Gucci, no sé qué, no sé cuánto, el certificado de autenticidad. Hay que tener cuidado, eso yo creo que no es el camino, pero tiene que haber esa oportunidad de despertar la curiosidad para que la gente salga a la calle y cuando miran un portal, un edificio, ven los detalles, los critican o los avalan. Pero yo creo que la realidad virtual puede ayudar, pero también yo creo que el gran valor de la arquitectura, el diseño, no es aceptar lo que nos dicen, es coger eso y llevarlo un paso más allá. Realidad virtual no para replicar y no tienes que ir al museo, no, es que te da algo
pero dejan ese hueco, dices, tengo que ir al Prado, tengo que ir al Museo Soria, lo tengo que ver y sentir yo. Y si somos capaces, y yo creo que solo es la arquitectura y el diseño capaz de hacer eso, bueno, ya no tenemos ni que hacer concursos ni de análisis ni nada, va a haber trabajo para todos y aprecio para todos. Es como un instrumento evocador. Exacto. Pero es muy interesante lo que dices, porque fíjate, yo creo que es verdad que la pandemia a muchos de nosotros ha hecho que dejemos de sentirnos tan seducidos por ese futuro virtual. Pero algo lo del metaverso es que no me interesa nada. Me parece aburridísimo, igual que hace unos años probablemente pensar en lo que estamos viviendo ahora, las comunicaciones, era como algo que a todos nos apasionaba, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que el mundo virtual tiene sus problemas, ¿no? Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con vosotras. Nosotros tenemos entre manos un proyecto bastante ilusionante, que es la creación de la Casa de la Arquitectura, como una institución que queremos que acerque esos valores de la arquitectura, pero a toda la sociedad. Nos imaginamos como un lugar que los fines de semana estén llenos de familias con niños que van a saber más de la arquitectura, no que van a ver únicamente maquetas o buenos edificios, sino que van a entender más de las implicaciones de la arquitectura con la sociedad. Y es un proyecto que se incorpora dentro de la ley, con lo cual de aquí a un plazo bastante corto yo creo que verá la luz. Y en paralelo estamos trabajando en esa Casa de la Arquitectura en la web, ¿no? De esa presencia de la arquitectura española en la web, que está siendo muy interesante porque no lo estamos planteando desde esa idea de la experiencia virtual, sino como la creación de una serie de una localización, una geolocalización de edificios que podamos plasmar en mapas y que permitan conectar lo virtual con lo real, ¿no? Y se está haciendo un trabajo, se está trabajando con empresas que están utilizando la inteligencia artificial para digamos, posicionar la arquitectura española dentro de la web, también para convertirla en un escaparate internacional. Y la verdad es que estamos muy ilusionados no sabemos todavía muy bien dónde va a llegar, pero nos parece que será una herramienta muy interesante con esa intención de convertirse en un elemento de comunicación a la sociedad. Va a ser instrumental en todos los casos, hasta que pone Paloma cuando lo decida, cuando le hace la puerta. Muy bien, bueno, también por cuestión de tiempo, por finalizar, algo que queráis como alguna reflexión o del debate o que trajerais vosotros propiamente para concluir sobre estos temas que hemos hablado. Bueno, yo únicamente agradeceros el evento. Me parece que es una maravilla estar aquí con este público, que también hubiera estado bien su participación, ¿no? Ver qué opinan de lo que se ha dicho. Pero sí, nos han dicho que... entiendo que no hay tiempo, si hay no sé si a lo mejor hay alguna... Lo que diga Elisa. Sí, igual si hay alguna pregunta Sí, ¿no? de alguien que quiera plantear. Yo tengo curiosidad por el tema de las bienales, cómo articuláis, porque al final yo veo que lo que hacéis es una foto fija, probablemente los mejores valores de la arquitectura, pero cómo, o si tenéis algún interés o algún esfuerzo por parte de lo público, de que esos valores que se han recogido ahí, que unos comisarios han destacado, como ha ocurrido en la última edición de la Española, ¿qué trabajo hacéis desde la Bienal para que esos valores lleguen no a la sociedad en general? Porque yo estoy viendo que las bienales está claro que hay un claro foco de interés en los profesionales, pero sobre todo que lleguen esos valores a la mesa de decisiones, el salto a donde se toman las decisiones en torno a la sociedad, y cómo conseguir que esto que la Bienal ha puesto en valor, que es los grandes valores que están actualmente en la arquitectura en España, en este caso en España, porque era la que estaba yo pensando, pero vamos, que lleguen a la toma de decisiones y tengan una trascendencia más allá de la foto fija que supone la exposición. Es una pregunta interesante. Yo puedo hablar de lo que, de nuevo, de mis competencias. A nosotros, desde luego, nos ha ayudado para potenciar un discurso que ya se estaba
que ya se estaba intentando impulsar desde la dirección, y es la transversalidad que tiene que haber entre las instituciones y en nuestro caso, entre los ministerios. El trabajo, las bienales se llevan desde la Dirección General de Arquitectura, que es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Urbana, pero hay otro ministerio desde donde se aborda el reto demográfico, muchas veces desde perspectivas muy alejadas a la arquitectura. Nosotros esta bienal nos ha ayudado para establecer conversaciones con ellos y proponer acciones concretas donde ellos vean que desde la arquitectura se pueden acometer muchos de los objetivos que ellos plantean desde quizás de una perspectiva únicamente política, ¿no? Pero desde luego digamos que el final, ¿no?, de lo que va a generar estas bienales nunca hay una iniciativa que han hecho este año los comisarios que ha estado bastante bien, y es llevar la temática de debate a foros de discusión más cultural, intelectual, en este caso en la ciudad de Barcelona, ¿no?, donde ya no participan únicamente arquitectos, sino que... Y ahí es verdad que se han generado discusiones interesantes que han permitido pues extender o que otros profesionales entiendan el valor, ¿no?, que tiene la arquitectura para comentar esas ideas, ¿no? ¿Alguna más? ¿Queda alguien que quiera preguntar alguna cosa? Bueno, pues sí, dar las gracias a los tres. Yo creo que ha sido un placer teneros aquí, con visiones distintas en cada punto y también experiencia de años y años de trabajo, que se nota que hay mucha reflexión basada en experiencia real, y eso yo creo que está súper bien. Yo por lo menos he aprendido un montón y os lo agradezco, y yo creo que... Sí, por parte de Roca y de Roca Madrid Gallery, agradecerte, Verónica, porque lo has hecho fantásticamente. Creo que tus preguntas han estado súper bien conducidas, no en esta sesión que además, ¿no?, pero durante todo el ciclo. Creo que te quería felicitarte públicamente porque creo que lo has hecho muy bien, y también agradecer a los ponentes que nos acompañan hoy vuestra presencia y haber compartido con todos nosotros vuestra experiencia, que está visto que es muy amplia en el tema, y nada más. Muchas gracias a todos también por venir, y nos vemos en otros eventos. Gracias. Gracias.